Recibir en este espacio a Eladio Espino Monzón. Como usted sabe, él es vocal ejecutivo de la Cuarta Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral. Como siempre, vocal, bienvenido a este espacio. ¿Cómo te va? Muchas gracias, pues muy bien, aquí agradecido también de que nos conectes con tu audiencia. Gracias, y por supuesto que el INE está en boca de todos, el Instituto Nacional Electoral, particularmente ahora por este llamado Plan B que se ha impulsado, que ya está aprobado en el Congreso de la Unión y que, bueno, significaría un cambio radical en el modelo de cómo nos organizamos los ciudadanos para nuestras elecciones, que sigan siendo libres, transparentes, que podamos votar sin ningún tipo de presión. Muchas de estas cosas pues parece que están en riesgo, tan es así que la gente salió el pasado domingo a marchar, a exigir que el INE siga siendo ese espacio ciudadano. ¿Qué ocurriría con el caso específico de las juntas distritales en este Plan B aprobado este año, vocal? Bueno, es importante mencionar así de manera bastante clara que sí hay un riesgo y hay una posible afectación en la parte de la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que en oficinas centrales, desde el Consejo General y desde las direcciones, se planean las acciones, las actividades, a la organización de los procesos, todo lo que conlleva los procesos electorales y las actividades permanentes, como es la credencial del elector. Sí. Se planea desde oficinas centrales. En las juntas locales ejecutivas, es decir, a nivel estatal, a nivel entidad, se procesa esa información y se adapta a la realidad de cada entidad. Pero donde se ejecuta cada una de las acciones es en las juntas distritales ejecutivas. Lo que plantea la reforma a las leyes secundarias, conocido como Plan B, primero que nada, reduce el número de oficinas, las convierte en oficinas auxiliares, no en juntas distritales ejecutivas, y las reduce de 300 a 260, es decir, no existiría una por cada distrito electoral. Sin embargo, los distritos electorales federales siguen siendo 300 y se tienen que organizar precisamente 300 distritos, 300 demarcaciones. Con 260 juntas. Con 260 juntas. O sea, más trabajo, pero con menos gente, entonces, para hacerlo. Y además, se pierde la colegialidad. ¿Por qué? Porque no considera... actualmente somos 5 vocales. Un vocal ejecutivo, su servidor, que es el que coordina las actividades y el representante legal. Un vocal secretario que se encarga de las cuestiones administrativas y jurídicas. Un vocal de capacitación. Un vocal de organización electoral. La de capacitación tiene que ver con la capacitación a ciudadanos y la integración de mesas directivas de casilla. El de organización, la logística, la parte logística, es decir, las condiciones materiales para que se ubiquen las casillas y para que se realice la estadística de las elecciones. Y el vocal de registro federal de electores, que de hecho tiene más trabajo en interproceso que durante el proceso. ¿Por qué? Porque tiene que actualizar el padrón electoral y el listado nominal y expedir la credencial de elector. De hecho, todas esas actividades se concentrarían, según lo que establece el propio Plan B, en una sola figura que le llaman vocal operativo. Eso quiere decir... O sea, todo este trabajo que me acabas de dar a conocer, ¿lo tiene que hacer una sola persona? Una sola persona. O sea, parece que humanamente es hasta imposible poderlo realizar, caramba, ¿cómo se hace? Así es. Primero que nada, se pierde, se pone en riesgo la capacidad, digamos, de ejecutar correctamente las acciones y poderlas coordinar. Y la otra, se corre el riesgo también de cierto margen de discrecionalidad, ¿por qué no decirlo? Es decir, nosotros como Junta Distrital Ejecutiva somos un cuerpo colegiado donde, independientemente de que su servidor le toque coordinar la Junta, tengo que poner a aprobación del colegiado las acciones que llevamos a cabo. Y eso ya no pasaría con esta reforma. Así es, porque queda en manos de una sola persona. Y se presta a la suspicacia, a la sospecha, como bien dices, la discrecionalidad. Así es, por ejemplo, el uso de los recursos públicos que utilizamos durante los procesos electorales y para cada una de nuestras actividades se tiene que aprobar en un subcomité de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Es decir, lo que vamos a comprar, hasta las galletas, se tiene que aprobar por parte del colegiado. Las hojas de papel que vamos a comprar, el tóner, el combustible para los vehículos, se tiene que aprobar y es una información pública. Sí, por supuesto, que es un buen mecanismo de control tomando en cuenta que proviene de recursos públicos. Así es. ¿Y qué pasaría? Pues en este caso dependería de una sola persona, de una sola figura. Y por supuesto esto, digamos... independientemente de las buenas o malas intenciones que pueda tener cada persona, también se corre el riesgo de fallar, de equivocarse. ¿Por qué? Porque en un colegiado mis compañeros no me van a dejar equivocarme. Claro. Me van a corregir, me van a enmendar la plana y entonces vamos a tomar una decisión más adecuada. Y bueno, en este caso, además, en el caso de la credencial para votar, corremos el riesgo de que
de un retroceso en términos de calidad en el servicio que ya estábamos brindando. Así es. ¿Por qué? Porque limita la posibilidad del Instituto Nacional Electoral de arrendar inmuebles y, por supuesto, de poder seguir cumpliendo con los criterios que, dicho sea de paso, acabamos de recibir nuevamente la ratificación de la certificación ISO 9001-2015, que tiene que ver con atención al público. Ok, estás dándole en el clavo también en un tema, me parece muy elemental, porque nuestra credencial de elector, además de ser la principal llave de acceso a nuestra democracia, se ha convertido también en el principal documento identificador con el que contamos los mexicanos. Decirle a la gente que con estas reformas, pues ahora quizás sería más complejo, más tardado el poder tener un documento que a veces urge cuando lo necesitas. Así es, de hecho, pues es, como tú lo dices, el documento de identificación comúnmente aceptado ya en nuestro país, digamos, es el universalmente más que aceptado. Cualquier otro, más que una cédula, más que una licencia de conducir, más que un pasaporte, está por encima de todos. Así es, tiene una serie de medidas de seguridad que la hacen infalsificable, porque quien quiera falsificarla de todas maneras no puede falsificar su ubicación en el Registro Federal de Electores, y podemos nosotros simplemente con la clave de elector revisar que efectivamente esa credencial es válida o no. Incluso lo hacen los bancos cuando realizamos algún pago. En este sentido, a la ciudadanía, digamos, se le estaría realizando alguna afectación en precisamente el ejercicio de su derecho a la identidad. Recordemos que la credencial para votar tiene los mismos elementos de seguridad, incluso más, que la propia visa láser que sacamos para poder ingresar a los Estados Unidos. La diferencia también es que, bueno, este documento es nacional, por supuesto, y lo importante, aquella cuesta $150, me parece, y esta se realiza con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Es decir, al ciudadano no le cuesta un solo centavo. Ese es un hecho. Oye, pues vaya asunto, estimado vocal, te agradezco mucho. Yo tengo ganas de seguir platicando con ustedes muchísimo tiempo, porque tenemos un Instituto Nacional Electoral que ha sido ejemplo. Viene gente de otros países del mundo para saber cómo es el modelo de organizar elecciones en nuestro país. ¿De qué es perfectible? Evidentemente, cualquier espacio de la esfera pública lo será, pero hoy estamos ante un riesgo latente de un retroceso que nos llevaría a un modelo del que nos costó mucho trabajo salir y que sería muy peligroso estar ahí de nueva cuenta. Muchísimas gracias y ojalá que sigamos teniendo la oportunidad de seguir teniendo esos diálogos. Al contrario, muchas gracias a ti y por supuesto te invitamos a la ciudadanía que se siga informando. Recordemos, pues la última palabra la va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando en la preparación de los trabajos que implicarían el próximo proceso electoral 2024. Sí, por supuesto, trabajando como si nada de esto estuviera pasando, porque si no, nos come el tiempo y hay que recordar que este año empieza ya el propio proceso electoral. Gracias, vocal. Gracias, muchas gracias a ti. Es la 1:49 PM. RR Noticias.